nos habíamos quedado explicando los riesgos de la carga durante el transporte. Muy rápidamente lo vamos a repetir, simplemente para enganchar. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el seguro cubre daños físicos directos. Los daños consecuenciales, los perjuicios por el retraso, como hemos hablado ya, o los daños, los riesgos comerciales que tienen que ver con multas, cambio de monedas, del tipo de cambio, ¿no? Cambio de precios en los bienes, etcétera. Ese es un ámbito en el que el seguro no entra. El seguro cubre riesgos de daños físicos directos a la mercadería. O sea, cuando la mercadería se pierde o sufre algún tipo de daño, precisamente, como los que hemos mencionado. Y estábamos diciendo que entre esos daños está, por supuesto, el que puede sobrevenir concretamente de accidente al medio de transporte. Entonces, que el barco se hunda, que el avión se caiga, que el camión se vuelque, que el tren se descarrile, etc. Esa es la cobertura básica en todas las pólizas y por eso se habla de seguros de pérdida total únicamente, ¿no? Las que se llaman las pólizas libres de avería particular. Pero avanzando ya en otros daños que puede sufrir la mercancía, son accidentes que se da por el manejo, por la manipulación de la carga, o porque está mal atrincada, o porque está mal acomodada en la cubierta del barco. Y a veces puede que esté muy bien acomodada. Es muy frecuente que de los buques que llevan contenedores, por el oleaje, por la violencia de las tempestades, los contenedores se caigan al mar. Entonces, esos accidentes ya son de la mercancía. Entonces, caída de bultos al mar, o el incendio, la explosión en el buque, corrimiento de la carga, movimientos violentos, etc. Una tercera forma de riesgos que hemos señalado, distintos de accidente. Aquí ya no se produce un accidente, pero sí hay daño, por ejemplo, por la entrada de agua, que puede ser agua de lluvia, agua de mar, a la bodega del barco o a los contenedores, ¿no? También el derrame, la merma, que afectan a determinado tipo de cargas. O los puertos no son precisamente lugares muy limpios, aunque ahora se maneja la carga con más cuidado, pero igual pueden sufrir manchas por aceite, barro, lodo, o contacto con otra carga o contaminación. Por ejemplo, si ponemos mantequilla o algún otro producto alimenticio envasado o empaquetado al lado de fertilizantes o de naranjas o que emiten fuerte olor, entonces se contamina y esa mercancía ya no sirve. Está dañada por haber absorbido el olor de la otra carga. Y también hay que mencionar las roturas, raspaduras, abolladuras, etc. A eso los ingleses y las pólizas se llaman riesgos extraños. Los riesgos por interferencia humana, o sea, donde es el hombre el que genera los daños, ya sea por acción u omisión. Por acción, el robo, por ejemplo, ¿no? Alguien actúa en contra de los intereses de la carga. O por omisión, por no haber hecho bien el trincaje, no haber acomodado bien la carga, no haberla puesto
con las seguridades que son necesarias. Entonces, ahí tenemos la manipulación defectuosa, la mala estiva y el trincaje, el robo, que ya dijimos, hurto, saqueo, ratería, falta de entrega, etc. Y hay otros riesgos que normalmente no están cubiertos en las pólizas, pero que se pueden cubrir pagando una prima adicional, como la guerra. La piratería sí está cubierta en la cláusula A. Las huelgas, el retraso, derrames, responsabilidad civil del dueño de la carga, vicio propio y riesgos comerciales que se tienen que contratar aparte. Bien, entonces, todos estos riesgos son los que amenazan a cualquier carga y pueden ser cubiertos, absolutamente, ya sea porque la póliza lo señala así, o ya sea porque nosotros lo solicitamos expresamente. Un tema interesante para ustedes, y por eso se les había pedido que revisen el material complementario, es dónde está legislado el contrato de seguro de transporte marítimo. Y claro, está legislado en el Código de Comercio. Hay una primera parte, un capítulo, que se refiere al transporte en general. 11 artículos del 1076 al 1086, donde nos hablan de los riesgos asegurables, o sea, qué riesgos son asegurables en el transporte de mercancía. El seguro por responsabilidad civil del transportador, ya hemos visto que el transportador es responsable de la carga. ¿Qué contenido tiene la póliza de transporte? Si hay error en la designación del vehículo transportador, cuándo comienza y cuándo termina el seguro de transporte. Aquí hay que repetir que el seguro de transporte dura lo que dura el viaje, no tiene horas específicas, fechas específicas, sino que el seguro dura lo que dura el viaje, desde que se carga el primer vehículo hasta que se descarga en el destino convenido. Bueno, la prima, el hecho de que el asegurador no puede rescindir el contrato, o sea, cuando un contrato de transporte, de seguro de transporte, está vigente, ya ha comenzado el viaje, el asegurador no puede anular el contrato, rescindir, absolutamente. La póliza se puede transferir cuando se vende la mercancía durante el viaje. La póliza acompaña a esa venta y no hace falta avisarle al asegurador. La suma asegurada y lucro cesante, que vamos a analizar con detalle. La subrogación, que es cuando el seguro paga el siniestro y se subroga los derechos. Está prohibido abandonar la mercancía, hay que hacer lo posible por cuidarla. Y la aplicación subsidiaria del seguro marítimo y el código aeronáutico. Vean ustedes que todo esto ya ha sido relatado. Y hay una segunda parte en el Código de Comercio que nos habla específicamente del transporte marítimo, y son 35 artículos sobre el seguro marítimo que nos habla del concepto del seguro marítimo, qué objetivo tiene, qué alcances tiene, cuáles son los riesgos marítimos, la nulidad del contrato por contrabando, mercancía en contrabando, mala fe del asegurado, etcétera, ¿no? ¿Por qué valor hay que asegurar la póliza? ¿Cuál es el monto por el que debe asegurarse? ¿Qué es el monto en destino final? ¿Qué es una póliza valuada y una póliza sin valor admitido? ¿Qué son las garantías expresas o implícitas? La desviación, el cambio de puerto, pérdidas a cargo del asegurador, pérdidas por demora, pérdida total, efectiva y constructiva. Aquí nos habla de la pérdida total cuando realmente la mercancía se pierde porque se ha hundido el barco, por ejemplo, o se destruye por un incendio o por un vuelco. Pérdida total.
Sin embargo, no siempre se destruye toda la mercancía, queda un poco, pero es tan caro, tan costoso el tratar de recuperar o de recoger ese poco que queda, que es mejor declarar pérdida total también, y a eso se le llama pérdida total constructiva. Cuando se pierde por el incendio o el hundimiento es pérdida total efectiva. Cuando el rescate de un remanente es demasiado costoso, se declara pérdida total también y se llama pérdida constructiva. El abandono de la mercancía, la subrogación, los gastos de salvamento, de los cuales vamos a hablar, y ya hemos mencionado algo en la clase anterior, cuando hubo una pregunta de uno de ustedes, en el caso de un camión que tiene un accidente y hay que ir al salvamento, al rescate de lo que se pueda, esos gastos los cubre el seguro. La avería gruesa, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, cómo paga la indemnización la compañía de seguros, qué responsabilidades tiene el asegurado, el dueño de la carga, ante terceros a los que su carga puede dañar, y la aplicación de normas complementarias. Entonces, el Código de Comercio tiene todo esto respecto del contrato de seguro, y yo no digo que ustedes lo lean, pero sepan que está en el código, y cuando tengan dudas o quieran ver algo sobre lo que se dispone del contrato de seguro, ya tienen aquí la referencia y donde pueden encontrar el sustento legal del contrato. Bien, entonces, lo que nos dice el Código de Comercio es que en el seguro marítimo, el asegurador se obliga a indemnizar las pérdidas causadas por riesgos propios de la navegación marítima. No es cualquier riesgo. Cuando se habla de una póliza de todo riesgo, es todo riesgo del transporte, o sea, los riesgos relacionados con el transporte. Este seguro es extensivo a los riesgos terrestres, fluviales, lacustres o aéreos cuando son accesorios a una expedición marítima, o sea que el tramo principal es el tramo marítimo y está ligado a un transporte o traslado terrestre también. ¿Pueden haber pólizas solo para transporte terrestre? Por supuesto que sí, pero en el caso del seguro marítimo, lo que dice el código es que tiene que estar ligado a una expedición marítima. Y dice que el seguro marítimo puede cubrir los bienes o mercaderías transportados y que están expuestos a los riesgos marítimos, el flete, pasaje, comisión y otros beneficios, y cualquier garantía o préstamo cuando se puedan perder por estos riesgos. Y también la responsabilidad frente a terceros por causa de riesgos marítimos. Bien, entonces, este panorama del contrato es importante porque el contrato de seguro tiene que ceñirse, tiene que regirse por la legislación vigente. Lo que necesitamos ahora entender es esto de la cobertura, porque siempre se habla de riesgos cubiertos, la póliza cubre, no cubre, está bajo cobertura o no tiene cobertura. ¿Qué es cobertura? Cobertura se refiere a los peligros o riesgos señalados como amparados o cubiertos en la póliza. Entonces, cuando hacemos una póliza, puede ser todo riesgo, será todo riesgo del transporte, no cualquier riesgo, sino todos los riesgos del transporte. Y cuando contratamos una póliza más restringida, serán los riesgos que anotamos ahí, como por ejemplo pérdida total por accidente o caída de bultos al mar, etc., ¿no? ¿Qué se entiende por siniestro entonces? Porque las coberturas van a cubrir riesgos. Cuando el riesgo se materializa, cuando se cumple el riesgo, cuando por alguna causa fortuita
acontece el riesgo que está cubierto, entonces se habla de siniestro. Pero tiene que ser un riesgo cubierto por el contrato. Y lo que dice el código, la ley aquí y en todas partes del mundo también, es que el siniestro se presume por caso fortuito, salvo prueba en contrario. ¿Qué es esto de caso fortuito? ¿Qué se entiende por caso fortuito? Se entiende por caso fortuito que acontece por azar. Por azar, es decir, inesperadamente, en forma súbita, inesperada, sin poder imputar a nadie su causa. Es algo que sucede impensadamente, ¿no? De pronto. Y en todos los casos tiene que ser ajeno a la voluntad del asegurado, porque el asegurado no puede haber generado el siniestro para cobrar la indemnización. Tiene que ser ajeno a la voluntad del asegurado y por causa fortuita. Fortuito entonces es súbito, imprevisto, accidental, violento. En el seguro entonces habrá que ver la causa y el efecto. La causa es el suceso, la acción u omisión que origina el siniestro, o sea, el riesgo que estamos asegurando, ¿no? La ley limita ciertas causas o peligros porque son inasegurables. Y la póliza también limita las causas asegurables según las coberturas pactadas en el contrato. Entonces puede haber cláusulas o pólizas que cubren solamente este y este riesgo, ¿no? La causa es el riesgo asegurado. ¿Y el efecto qué es? Es la pérdida o el daño del bien. La pérdida, o sea, la desaparición, destrucción total, o el daño que será parcial, más ciertos gastos emergentes. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Qué riesgos cubre o qué riesgos son asegurables? Dice el código, cuando nos habla de la extensión de riesgo y exclusiones, que el asegurador responde de todos los acontecimientos, o sea, de todas las causas comprendidas dentro del riesgo asegurado. O sea, la causa que genera el siniestro tiene que estar dentro de los riesgos asegurados. ¿Y qué riesgos son asegurables? Bueno, el seguro de transporte comprende todos los riesgos inherentes al transporte, ya lo dijimos, y, ojo, comprende además todos los gastos necesarios para el salvamento de las cosas aseguradas. Eso está en el Código de Comercio, en el artículo 1076, y vuelvo a la pregunta que nos hizo, creo que era Damaris, en la clase anterior, sobre un accidente de un camión en Chile y qué se hace, cómo se reacciona. Bueno, hay que coordinar inmediatamente con la compañía de seguros y con la empresa de transportes para que entre todos, conjuntamente, hagan lo necesario para impedir mayores daños, rescatar todo lo que se pueda, verificar cuáles son las causas del siniestro, porque todo eso va también como investigación. No se olviden que en un vuelco, en un accidente carretero, intervienen las autoridades de tránsito, pueden haber heridos, muertos, etcétera. Entonces, hay que ocuparse de todo esto. Pero, específicamente respecto de la carga, cuando se hace la tarea de ir a atender todas las cosas, también hay que atender el recupero de todo lo que se pueda. Bueno, esos gastos necesarios para el salvamento de las cosas aseguradas están cubiertas por el seguro más allá del daño. José, ¿quién habla? ¿Hay una pregunta? Hola. Bueno, entonces, más allá de los daños, del costo de los daños de la indemnización, también se cubren los gastos de salvamento.
En las cláusulas A, B y C también nos dicen, este seguro cubre avería general y gastos de salvamento, más allá de los daños. Finalmente, los aseguradores reembolsarán al asegurado cualquier gasto adicional en que incurra, y esto cuando se trata de alguna reexpedición y de cualquier incidente respecto del traslado de la mercancía y algún incidente o accidente que se hubiera podido producir. ¿Qué es pérdida total efectiva? Entonces, ya lo dijimos, es cuando el objeto asegurado queda destruido o, si no destruido, por ejemplo, por el calor generado por un incendio o por la congelación, por alguna situación de esas, pierde la aptitud para el fin al que está normalmente destinado. O claro, cuando más que destruirse, se ve privado del mismo porque, por ejemplo, el buque se hundió. ¿Sí? Damaris. Buenas noches, Licen. Una consultita. Si por algún motivo en la aduana, digamos, nos decomisarían toda la mercadería por alguna observación, ¿igual hay algún seguro que pueda indemnizar eso? Damaris, por favor, acércate un poquito al micrófono. Si digamos, por alguna razón tenemos alguna observación en la aduana y nos decomisan toda la mercadería, ¿habría algún seguro que pueda indemnizar esto? En la aduana, ¿no? Sí. Ya. Bueno, el seguro va a cubrir cualquier daño que se produzca durante el transporte y si el destino final es la aduana, cuando se descarga la mercancía en aduana, ahí terminaría el seguro de transporte. Si esa mercancía sufriera, por ejemplo, robo o incendio en el depósito aduanero, la aduana es responsable de esa mercancía, de esa carga, y la aduana tiene seguros que cubren ese tipo de situaciones. Incluso podría incendiarse el almacén aduanero, pero ese incendio ya no estaría dentro de la cobertura del seguro de transporte. Ahora, puede ser que una póliza se haya tomado para entrega en el almacén del comerciante después, incluso continuando el transporte, después de la desaduanización. Bueno, en ese caso hay que tramitar la póliza, hay que ser consciente, por eso todo comerciante tiene que saber manejar sus contratos. Si es que alguien ha contratado la compraventa internacional con destino en su almacén, en Sopocachi o en, no sé, en el Alto o en algún otro sitio después de extraer la mercancía, el seguro le tiene que cubrir hasta la descarga en ese almacén de destino final. Pero lo que hay que cuidar es que las paradas intermedias, porque este es un seguro de transporte, dura mientras la carga se está moviendo. Cuando está en lugares intermedios, como ser el puerto de llegada, en el puerto de llegada tiene 60 días de cobertura, pero en otros lugares no. Así que esa cobertura de parada en el almacén aduanero para que siga viaje hasta el destino final tiene que ser tramitada con la póliza. ¿Está entendido? Damaris. Dicen. Sí, dicen. Perfecto. Bien, entonces, esa es la pérdida total, cuando el objeto queda destruido o averiado de tal manera que no sirve para nada, o porque se perdió en el hundimiento o en la caída del avión, por ejemplo. Pero la pérdida total constructiva es cuando el objeto asegurado se tiene que abandonar
porque no es posible salvarlo sin incurrir en gastos que excedan su valor. Les voy a poner un ejemplo de mis épocas de asegurador. Nos contrataron un seguro para el traslado de una pala mecánica que tenía que ir sobre camión desde La Paz hasta un lugar de Los Yungas o más adentro, hasta Palos Blancos, etc. Entonces la pala mecánica estaba sobre el camión y en una de las curvas el camión se volcó. Por supuesto, el camión se perdió, pero eso es parte de la empresa de transportes. La pala mecánica fue a parar ahí como 40 o 50 metros más abajo al lecho del río. Han habido propuestas que decían que se podía rescatar esa pala mecánica. Simplemente había que desarmarla en el lecho del río, sacarla pieza por pieza, arrectar o corregir, lavar el motor, etcétera, y volver a armarla para que pueda funcionar. Pero creo que la pala estaba asegurada en unos $20,000 y hacer todo ese trabajo no tenía un costo cierto, pero pasaba fácilmente de los $12,000 o $15,000. Y cuando uno se mete en un negocio de esta naturaleza, aparecen cada vez más problemas, más cosas. Entonces era mejor abandonar la pala, dejarla ahí, porque como dice aquí, el objeto asegurado se abandona porque no es posible salvarlo sin incurrir en gastos que excedan su valor, o porque razonablemente es inevitable su pérdida total efectiva. Bien, entonces creo que con eso ustedes han entendido bien qué es una pérdida total constructiva. Y el ejemplo se puede aplicar a 1000 situaciones parecidas o diferentes. ¿Qué es una pérdida parcial? Una pérdida parcial es un daño físico que sufre una parte de la cosa asegurada. O sea, es la disminución de las propiedades físicas del bien o de su valor económico a causa de la avería. Entonces, pero esto tiene que ser por causa de un riesgo cubierto. Entonces, pérdida total efectiva, pérdida total constructiva y pérdida parcial. Se van a encontrar ustedes con algunas pólizas y algunas compañías que les dan pólizas que se llaman libre de avería particular. Bueno, ¿qué es la famosa avería particular para la carga? Bueno, avería en el derecho marítimo no es lo mismo que avería para el seguro. En el derecho marítimo, avería es cualquier daño o pérdida que sufra el buque. Por ejemplo, el buque puede recibir golpes de algún contenedor que dejan caer, o puede tener problemas en el motor, en la maquinaria, puede tropezar con alguna boya en el mar, etcétera, y sufre averías. A eso lo llaman avería. Y las mercancías también en el derecho marítimo sufren averías cuando tienen cualquier clase de daños. En cambio, para el seguro, la avería particular es la pérdida parcial de la carga. Es una avería simple, o sea, abolladura, raspadura, robo. Esa es una pérdida parcial. Entonces, en el negocio de los seguros marítimos, cualquier daño que no sea pérdida total se considera avería particular. O sea, si no es pérdida total y ese daño está cubierto, se llama avería particular. O sea que la avería se entiende como sinónimo de pérdida parcial. Por eso, las pólizas, cuando dicen libre de avería particular, quieren decir sin avería particular. No cubre avería particular, o sea, no pagan daños parciales, sino únicamente pérdida total. A eso se refieren las pólizas libre de avería particular. Pagan la pérdida total por accidente y no cubren pérdidas o daños parciales.
Si no hay preguntas, entramos a otro tema importante y que tiene que ver con el Ever Given, por ejemplo, la avería general, la avería común o la avería gruesa. Ustedes si han leído ya el artículo y han visto el video que se les ha proporcionado, han visto que se está hablando de avería gruesa para el avería. ¿Qué es esto de la avería gruesa? Bueno, rápidamente, como historia, en la antigua Grecia los barquitos eran chiquititos, haciendo cabotaje, uniendo las islas del mar Jónico, del mar Egeo, del Asia Menor. Todos los comerciantes mandaban y traían mercancía de todo tipo, vino, cueros, pieles, aceitunas, qué sé yo. Y claro, esas cascaritas de nuez, como eran antes las embarcaciones a vela o a remo, estaban expuestas al oleaje y muchas veces encallaban. Era muy fácil, muy frecuente que un barquichuelo pueda tocar el fondo marítimo y no pueda moverse, no pueda salir. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se botaba parte de la carga al mar para aligerar el peso y entonces se aliviaba el casco del barquito y salía, con la ventaja de que se salvaba el resto de la carga y por supuesto se salvaban los tripulantes que estaban expuestos también a poder morir por haber encallado y las olas y todo lo demás. A eso se le llamaba la ley Rodia de Jacto, la ley de Echazón. En la antigua Roma también ya se practicaba por la costumbre que los griegos habrían introducido, echar mercancía al mar para poder salvar la aventura marítima. Bueno, modernamente existe la avería gruesa y forma parte del derecho marítimo y es legítimo, por decisión del capitán, echar mercancía al mar si algún barco encalla, por ejemplo. Lo del Ever Given, claro, no es cuestión de decir, entonces debían haber botado los contenedores y el Ever Given se libraba. No es tan fácil, hay una serie de implicaciones jurídicas, ¿no? Pero la avería gruesa se entiende como esto: un sacrificio intencional o gasto extraordinario. Si el Ever Given hubiera estado en medio del mar en el oleaje, quizás botar los contenedores o algunos hubiera sido lícito, pero en el canal después estaba quieto, fijo, no había peligro para los contenedores ni para el buque, lo único que pasaba es que estaba encallado. ¿Qué es lo que había que hacer con el Ever Given? Salvarlo. Pero ha costado mucha plata desencallarlo. Se han utilizado dragas, sobre todo el gobierno egipcio ha puesto dragas, ha puesto remolcadores y mucho personal, palas mecánicas y todo para mover la arena del fondo del canal y aprovechando la marea, porque hubo una buena marea por la conjunción de la luna y el sol en esas fechas, se pudo reflotar el barco y sacarlo de su encallamiento. Bueno, todos esos gastos que se han hecho para salvar el buque también entran en avería gruesa. El Ever Given y los operadores del Ever Given han declarado avería gruesa respecto de ese accidente que han tenido. ¿Qué es eso? De nuevo, sacrificio intencional, o sea que intencionalmente se ha contratado, en este caso no ha habido necesidad de echar mercancía al mar, ni mucho menos, sino contratar, pagar los costos de todas las tareas de rescate. El gobierno egipcio les ha cobrado casi $1.000 millones de dólares por el rescate y al final han quedado rebajando en 586 o algo así millones de dólares. Entonces, sacrificio intencional o gasto extraordinario para preservar de un peligro el buque y la carga. Si hubiera, por ejemplo, como hay casos, y si el tiempo nos da les voy a mostrar, Maersk
tuvo un incendio en alta mar. Pidió auxilio y entonces tuvieron que ir barcos especializados en apagar incendios, con mangueras, remolcadores y qué sé yo, para apagar el incendio. Entonces, esa solicitud de auxilio marítimo, que cuesta plata, también se entra dentro del concepto de avería gruesa. Lo más interesante es que todos esos gastos están cubiertos por el seguro. Si el dueño de alguna de la carga, en el Ever Given, por ejemplo, los dueños de la carga que están en los contenedores, tienen que pagar la labor de salvamento. Los que no tienen seguro van a tener que pagar de su bolsillo, proporcionalmente al valor de su carga. Y los que tengan seguro, por suerte, sus compañías van a pagar el monto que les corresponda por la avería gruesa, por los costos del salvamento. Por tanto, los dueños del navío y de todas las cargas, sea que resulten dañadas o no, deben contribuir al pago de los costos en proporción con el límite del valor salvado de cada bien individual. Entonces es uno para todos y todos para uno. En medio camino, por ejemplo, así como el Maersk o en un buque de carga que no sea de contenedores, se puede declarar incendio en una de las bodegas, hay que romper mamparas, hay que echar agua, parte de la carga se daña, etc. Al final se apaga el incendio, el buque llega a puerto y ahí se declara avería gruesa. Hay que ver qué daños se han producido por el incendio en sí, que no es avería gruesa. El incendio es el que ha generado los daños, pero también el incendio ha generado la decisión del capitán de romper mamparas, de meter mangueras, mojar parte de la mercancía para poder apagar el incendio, etc. Entonces, todos los daños a partir de la decisión del capitán de hacer un sacrificio intencional, o sea, romper las mamparas, estropear la carga que está contigua, etc., o botar alguna carga al mar porque puede que esté en llamas, etc. Ese sacrificio intencional, eso es lo que se considera avería gruesa. Y la avería gruesa ha sido el origen del derecho marítimo internacional, porque en la avería gruesa casi siempre se necesita, por la emergencia en la que se encuentra el buque, el barco, que otros vayan a asistirlo, que hagan tareas de salvamento. Ese salvamento cuesta plata y eso también lo cubre la avería gruesa. Todo esto se ciñe a las reglas de York Amberes, ratificadas en 1991 por la Conferencia de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué aspectos comprende la avería gruesa según el documento de las Naciones Unidas? Bueno, el acto de avería gruesa, los sacrificios y gastos que haya que realizar, la contribución a la avería gruesa que tiene que hacer cada una de las partes, los dueños del buque y los dueños de la carga, y cómo se liquida para establecer cuánto ha sido finalmente el monto de los daños. Y hay un compromiso de resarcimiento de la avería gruesa. Ahorita, por ejemplo, en el Ever Given, ¿por qué no les devuelven a los dueños de la carga los contenedores? Porque ya deberían estar empezando a descargar los contenedores para ir entregando. Probablemente eso se vaya haciendo a medida que los dueños de esa carga, como dice aquí, hagan un compromiso de resarcimiento. O sea, mi carga se ha salvado, digamos,
gracias a los gastos para desencallar, y yo tengo que contribuir a ese salvamento. Entonces, tengo que hacer un compromiso por la parte que me toca. O mi compañía de seguros, si tengo un seguro, va a hacer ese compromiso aportando la parte que me toca por la avería gruesa. Y lo que decimos respecto del salvamento marítimo, hay un convenio internacional sobre salvamento marítimo de 1989 que obliga a cualquier nave que esté en el mar y que sepa que hay otra nave en peligro a acudir en salvamento. Los gastos que se hagan se van a imputar a la avería gruesa y se van a pagar de alguna manera. ¿Preguntas? Bien, aquí termina, estimados amigos, la primera parte del material que tenemos para estudiar esta semana, pero me gustaría revisar con ustedes para que vean cómo son las pólizas de seguros. Entonces, y ver también las cláusulas del Instituto para Cargamentos. Tienen todo esto ustedes en el material que se les ha proporcionado. Licenciado, buenas noches, una consulta. Para tomar en cuenta el cálculo de la prima, regularmente las aseguradoras nos dan un porcentaje. Sobre el valor de la carga, ¿podría tomar la prima o sobre el valor de la carga más tal vez el transporte o algún otro gasto adicional, podríamos tomar la prima? ¿Sería correcto esta forma de calcular el porcentaje? Sí, buena pregunta. Tengo aquí a la mano la segunda parte, que se las van a pasar a ustedes seguramente hoy o antes de la próxima semana, donde tenemos explicado precisamente cómo se calcula la prima. No quisiera adelantarme, pero está bien. Hay que contestar las preguntas y esta es importante. ¿Qué es la prima de seguro y cómo se calcula? La prima es el precio del seguro. Cuando compramos pan, pagamos el precio. Cuando compramos cobertura de riesgos, pagamos el precio. Cuanto más riesgos, más prima. Lo vamos a ver enseguida. Se calcula según los riesgos asumidos por el asegurador. Vamos a ver cuáles son esos riesgos. Ya los hemos mencionado de alguna forma, pero ya que estamos en la explicación, la prima debe incluir todos los derechos, recargos y cualquier otro concepto, y ningún asegurador o intermediario podrá cargar o cobrar remuneración. Bien, la prima es la que figura en el contrato. Cuando nos entregan la póliza, especialmente en la póliza de transporte, hay que pagar la prima al contado. ¿Cómo hace una compañía para tarifar? ¿Qué se toma en cuenta para tarifar los riesgos de transporte? Dice la ley que las entidades aseguradoras podrán determinar libremente sus tarifas. Esto es muy importante como precio de un servicio. Por ejemplo, se regulan los precios de los servicios de telefonía, se regulan los precios de los créditos bancarios, está la ley de servicios financieros y los reglamentos, y se hacen tasas máximas para créditos de fomento, créditos de vivienda, etcétera, etcétera. Se restringe, por ejemplo, la exportación de carne para que el precio aquí no varíe, etcétera. El Estado en todos los países del mundo siempre interviene en la regulación de precios, pero un caso muy peculiar es el del seguro. En el seguro
no puede el Estado, no puede el gobierno decir cuánto va a costar una prima de seguro, excepto en el SOAT. El SOAT es un seguro totalmente interno, dentro de las fronteras del país, que se maneja estadísticamente con todos los casos que se miden y se evalúan según la siniestralidad que se presenta, en la medida en que esa siniestralidad se va manifestando, se van ajustando las primas. Entonces el SOAT sí es un caso donde la prima del seguro está regulada. En el resto de los casos no. Dice, las entidades aseguradoras podrán determinar libremente sus tarifas, debiendo cumplir con sus bases técnicas. Y esto obedece principalmente a que no se puede regular un negocio que depende de la siniestralidad. Hay años en que la siniestralidad puede ser baja y otros en los que la siniestralidad puede ser alta. En aeronavegación, cuando hay un accidente de alguna aeronave, etcétera, inmediatamente en el mercado mundial suben las primas, etcétera. O sea que juegan. Y hablando del mercado mundial, las compañías de seguros trabajan con reaseguro, y el reaseguro también es internacional. Entonces no podemos imponerle precios a un negocio que depende de un mercado fuera de las fronteras, un reaseguro internacional. Entonces, este es un aspecto importante para comentar. En todo caso, lo que mide una compañía es qué clase de carga es. Tipo de carga, clase, volumen, peso, cantidad de unidades, fragilidad, concentración de valor, o sea, cargas que hemos dicho ligeras con alto valor concentrado o cargas masivas, etc. Si son animales vivos, minerales, cereales, equipos electrónicos, línea blanca. El embalaje, cómo viene la mercancía, en paletas, bidones, turriles, saquillos, cajones, cajas de cartón o a granel. ¿Qué medio de transporte se va a utilizar? Si es terrestre, por supuesto, ferrocarril o camión, aéreo, fluvial, lacustre, marítimo, multimodal. El medio debe ser adecuado al tipo de carga. El trayecto, ¿de dónde a dónde? Origen y destino. El ámbito geográfico, ¿va a ser dentro del país o va a ser pasando la frontera a otro país vecino o va a ser multimodal, marítimo y todo lo demás? Y también se pueden medir en algunos casos los riesgos políticos o de la naturaleza. Por ejemplo, hay países donde no es lo mismo Afganistán que Canadá, ¿no? Si tuviéramos que hablar de transporte. O todo lo que pasa por el Medio Oriente como carga, o por la costa de Somalia, donde hay piratería, etcétera, etcétera. La estiva y la forma de transporte, si es contenedor, si va en bodega, sobre cubierta, tipo de bultos. ¿Qué valores hay en riesgo? El valor asegurado, que es fundamental. El valor admitido o no, franquicia, reaseguro, etcétera. Y N variables que se podrían tomar en cuenta. Sin embargo, las compañías, si tuvieran que hacer todo este trabajo para cada carga, es bastante complicado. Ya tienen por experiencia y por apoyo del reaseguro tarifas relativamente, parametrizadas para aplicar con facilidad en una solicitud de seguro, en condiciones normales, por llamarle de alguna forma. Y esas tasas suelen ir desde los tanto por mil hasta los tanto por ciento. Vamos a ver cómo la aduana, por ejemplo, aplica el 2% cuando una carga llega sin seguro para el aforo, ¿no? Para la liquidación del impuesto. Pues el 2% es una tarifa altísima para seguro. Los aseguradores suelen cobrar cuando la carga es peligrosa y tiene riesgos específicos, el 1% ya es una tarifa alta. Las tarifas más corrientes están entre el 0,5 o el 0,2 por mil.
y en algunos casos incluso podrían ser menos. Entonces, las tasas suelen ir desde los tantos por mil, o sea, el 1 por 1000, el 2 por 1000, el 5 por 1000, hasta los tanto por ciento. El tanto por ciento sería el 1%, el 1,5%, dependiendo de los riesgos de la carga y del transporte. ¿Algo más, Yadira? No, licenciado, eso sería. Perfecto. Bien, volvamos a donde estábamos. Una póliza de seguros. En la siguiente semana vamos a hablar de esto precisamente, de las pólizas y de las cláusulas A, B y C del Instituto de Londres, pero nos podemos anticipar a conocerlas para tratar de entender su estructura. Aquí tenemos una póliza que se utiliza en una compañía boliviana, seguro de transportes, condiciones generales. Estará lugar, fecha, el número de la póliza, etcétera, etcétera, lo que es corriente poner identificando el documento. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es, por ejemplo, en esta póliza, en el artículo 1 nos habla de los riesgos cubiertos y lo que dice es que el seguro, este seguro, el presente seguro, se extiende a cubrir los riesgos expresados en el presente contrato y en las cláusulas adicionales. O sea, en las condiciones generales no suele figurar qué riesgos cubre, porque las condiciones generales, ya hemos visto, son estandarizadas, preimpresas. El mismo contrato se utiliza siempre para cualquier póliza. Cuando hablemos de las condiciones particulares, aquí, cuando hablemos de las condiciones particulares, ahí sí está señalado qué tipo de cobertura tiene. Por ejemplo, estas condiciones particulares de esta póliza, condiciones particulares, ahí está el número de póliza, etc. Y estará aquí quién es el asegurado, por supuesto está quién es el asegurador, quién es el beneficiario, dirección, materia asegurada, por ejemplo, qué se está asegurando. En este caso, una planta procesadora de edulcorante. Estará el valor asegurado, 3.658.958 bolivianos. Y aquí está, aquí es donde aparecen las coberturas. Dice, libre de avería particular. Vamos a ver qué es esto. Libre de avería particular, o sea, cubre solo pérdida total por accidente, cubriendo pérdida o daño del interés asegurado como consecuencia de accidente del medio transportador. O sea, si no hay accidente del medio de transporte, ningún daño se va a cubrir. De acuerdo a condiciones impresas de la cláusula C del Instituto de Londres. Aquí ya estamos viendo cómo las cláusulas de Londres figuran en las coberturas y condiciones particulares. Y además nos habla de cláusulas adicionales que son los anexos. Recuerden que hemos dicho que la póliza tiene condiciones generales, condiciones particulares, que son estas, y los anexos. ¿Qué anexos hay en esta póliza? Nombramiento de ajustadores. O sea, el asegurado y el asegurador, de mutuo acuerdo, van a decir quién
es el que va a hacer el ajuste del siniestro en caso de que se produzca. También dicen ampliación de aviso de siniestro a 10 días. De acuerdo al Código de Comercio, el aviso de siniestro hay que darlo dentro de los 3 días de conocido el siniestro. Aquí amplían a 10 días. No sé por qué, pero ahí está la ampliación. Yo les digo, modernamente no necesitamos ni 3 días. Con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, con todos los dispositivos, el internet y demás, el aviso de un siniestro se le puede dar a la compañía inmediatamente, no tenemos por qué esperar días. Y nos conviene hacerlo así porque así actuamos con agilidad, con diligencia y cooperamos a que la compañía tome conocimiento del siniestro y ayude al rescate, si fuera el caso, y a la liquidación. Pero en fin, ampliación de aviso a 10 días tendrán sus razones. Adelanto del 50% del siniestro. Esta es una cláusula particular, una cláusula adicional, un anexo, en el que se dice que una vez que se hace la denuncia del siniestro, mientras la compañía recaba los documentos y hace los análisis, confiando en que el siniestro está cubierto, nos va a adelantar el 50% del costo de la indemnización. También otra cláusula adicional habla que cubre la carga y la descarga adicional a la póliza de transporte terrestre. Recuerden que esta póliza es una póliza libre de avería particular, no cubre daños parciales, pero por esta cláusula adicional, por este anexo, que es un convenio entre las partes, sí se van a cubrir los daños siempre y cuando se produzcan durante la carga del vehículo, porque en este caso se trata de camiones, o durante la descarga de esos camiones en el destino. Luego hay otra cláusula de conciliación y arbitraje para que en caso de controversia se pueda sujetar esto a un tribunal arbitral o a una etapa conciliatoria. Y finalmente hay otro anexo, otra cláusula adicional que dice que no se va a repetir contra el transportista, o sea que aun cuando los daños se hubieran producido teóricamente por culpa del transportista, una vez que la compañía cubra la indemnización, no le va a reclamar al transportista. Esto han logrado los transportistas en las negociaciones con los brokers, con las compañías, porque es de su interés. Las compañías, cuando pagan un siniestro, inmediatamente van y le reclaman al transportador tratando de recuperar lo que han pagado a su asegurado. Bien, entonces aquí esta compañía renuncia a la subrogación o a la repetición en contra del transportista. Luego aquí está la prima, la fecha de embarque aproximada, si no fuera el 13 de septiembre de 2018, igual va a cubrir hasta que se haga el embarque, etc. Bien, entonces, con esto creo que estamos aclarando a qué se refiere esto de riesgos cubiertos. Estas son las condiciones generales. El presente de seguro se extiende a cubrir los riesgos expresados en el presente contrato. Bueno, están expresados en las condiciones particulares del contrato y en las cláusulas adicionales que se consignan. ¿Ve? Acabamos de verlas. Entonces, esto es el principio, es el comienzo de una póliza de las condiciones generales. Riesgos cubiertos.
Otro aspecto importante es que dice que los riesgos cubiertos comienzan desde el momento en que las mercancías dejan el almacén o sitio de almacenaje y finalizan a la entrega en el almacén del consignatario o en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, que podría ser almacén aduanero, por ejemplo, o para almacenaje que no sea el curso ordinario de tránsito, asignación o distribución, a la expiración de 60 días de la descarga al costado del buque transoceánico en el puerto. Cuando la mercancía llega a puerto, tiene 60 días de cobertura en el puerto. ¿Qué riesgos? Incendio y robo particularmente. Porque, claro, hundimiento no va a haber, ya están en tierra las mercancías, ¿no? Pero incendio y robo se puede dar, etcétera. Entonces, esto tiene las condiciones generales de la póliza de visa, riesgos cubiertos. Y lo más interesante es que nos dice aquí abajo, a ver, la compañía responde de los efectos asegurados por los riesgos de pérdida total. Hemos visto que es una póliza libre de avería particular. Esta póliza es libre de avería particular. Cubre solamente pérdida total por accidente del medio de transporte. Entonces, pérdida total por vía marítima, y ahí nos pone una serie de condiciones para entender cómo se va a manejar la vía marítima. Pero también cubre la pérdida total por accidente de transporte por vía terrestre, fluvial o lacustre o por vía aérea. Como ustedes ven, son condiciones particulares que se pueden aplicar a cualquier tipo de póliza. Por eso se llama condiciones generales. Nos habla también del seguro de transporte de animales vivos. Esto es interesante. Yo les sugiero que ustedes, ahora que tienen la póliza, lean esto y lean la póliza y me hagan las preguntas que crean pertinentes con el tiempo que ustedes puedan disponer. Hay bastante material para revisar. Pero, por ejemplo, si se trata de animales vivos, la compañía responde únicamente por la muerte de los animales. O sea, no que se rompa la pata o que tenga una herida o que se enferma o que tiene sed, no. Solamente la muerte. Y además tiene que ser a muerte como consecuencia directa y exclusiva de accidentes al vehículo transportador. Otra clase de muertes no está cubierta. Luego, también nos habla, ya no de animales vivos, sino, por ejemplo, de varias partes o piezas que forman la especie completa. Digamos que estamos trayendo un ingenio minero, que son partes y piezas enormes, grandes. Algunas pueden venir en contenedor, pero la mayoría vienen fuera de contenedor porque son enormes. Entonces, puede que llegue una parte, puede que otra parte se haya perdido y, o sea, descargado en otro puerto. Así como hay anécdotas que a ustedes les pueden clarificar, les cuento. Traíamos asegurando precisamente un ingenio minero, llegaba gran cantidad de maquinaria, se descargó en el puerto de Arica, pero no llegó un sistema de poleas que estaba embalado en otro tipo de, en otras cajas, etc. Entonces nos cobraron, los asegurados nos dijeron, esto es falta de entrega, nos falta esta parte del equipo y el seguro tiene que pagar. Evidentemente, para eso es el seguro, teníamos que pagar, pero les dijimos, esperen un poquito, dennos algo de tiempo y mediante un sistema de los agentes del Lloyds y de contactos que los aseguradores tienen o teníamos en todas partes, podemos averiguar. Y al final encontramos que por error el buque había descargado ese bulto específico en el Callao, en el puerto
del Callao, en el Perú, y había ido a parar a un almacén y nadie sabía de qué se trataba, y estaba ahí arrumado, amontonado con otras mercancías. Bueno, utilizando documentación, cargas, descargas, etcétera, se pudo dar con el bulto, se lo rescató, se lo trajo y se lo entregó a los asegurados. O sea que ahí, en esa ocasión, no tuvimos que pagar porque se encontró. Pero puede pasar que no se encuentre y en ese caso el seguro sí tendría que pagar el valor de esa parte o la pieza. El asegurado puede decir, pero el ingenio sin esa pieza no sirve, no funciona, me tienen que pagar todo. No, porque todo lo demás está sano y ha llegado en buen estado. Así que eso es lo que nos está diciendo esta cláusula. Cuando hay partes o piezas, dice se paga el valor de la parte o pieza. Entonces, también aquí está la pérdida total constructiva. Toda pérdida que alcance el 75% del importe asegurado de cada bulto queda considerada como pérdida total, la pérdida total constructiva. Otro caso, en los casos de arribada forzosa de embarcaciones marítimas, los gastos de transbordo son por cuenta de la compañía. Y así sucesivamente tenemos acá una serie de condiciones de los riesgos cubiertos. El artículo 2 nos dice que cuando hay un siniestro, el asegurado tiene que intervenir. Está obligado a tomar todas las providencias necesarias para prevenir el siniestro o salvar o recuperar la mercancía. Ya hemos hablado de esto. Otro artículo que tiene las condiciones generales son las exclusiones, que son realmente importantes. Las exclusiones las vamos a ver con mucho detalle en la próxima clase. Pero, avanzando en las exclusiones, el inciso A, que está aquí, pérdida como consecuencia de guerra, por ejemplo. El inciso B, hecho o culpa del asegurado. El inciso C, transporte sobre cubierta. El D, cambio de ruta. El E, captura. El F, daños producidos por minas, bombas. El G, pérdida o daño causado por demora. Fíjense, esto es importante, esto es lo del Evergiven, demora. La demora no está cubierta por el seguro en ninguna parte del mundo. El H, embarcaciones marítimas menores. El I, el robo. Como esta es una póliza libre de avería particular, no cubre robo, ni ratería, ni falta de entrega, ni rotura, rajadura, trizadura, arañadura, abolladura, merma. No cubre nada de eso, solamente pérdida total por accidente. Luego, el inciso J, vicio propio o fallas de embalaje. El K, violaciones a los requisitos y leyes. El L, pérdida de uso, pérdidas financieras. El M, falla o rotura mecánica o eléctrica, porque eso lo tiene que cubrir el fabricante. Si se trata de equipos que no funcionan bien, eso tiene que garantizar el fabricante. Derrames usuales, pérdidas de peso, merma, ¿no? La insolvencia de los propietarios, esto ustedes han visto en la clase complementaria de esta semana, insolvencia de los operadores del buque. Contaminación radioactiva tampoco está cubierta, y cualquier arma química, delito cibernético, en fin, hay una serie de exclusiones que nos pone la póliza en el artículo 3. Ahora, en el artículo 4, esta póliza nos hace definiciones para que podamos entender bien de qué estamos hablando. ¿Quién es la compañía? ¿Quién es el asegurado?
¿qué es la materia asegurada? Dice, la materia asegurada es la mercadería descrita en la póliza que constituye el objeto del seguro. Propuesta, póliza. Se entiende por póliza el presente contrato de seguro. ¿Qué es avería gruesa? Existe un acto de avería gruesa cuando se ha hecho o contraído, intencionada o razonablemente, algún gasto o sacrificio extraordinario para la seguridad común para preservar del peligro a todas las propiedades. Ya hemos explicado. ¿Qué es la avería particular? Daños sufridos por un buque o la mercancía por un hecho fortuito. Si no es avería gruesa o no es pérdida total, se trata de avería particular. Contribución a la avería gruesa es la parte que debe aportar el usuario del transporte si es que hay gastos de avería gruesa. ¿Qué es carga? ¿Qué es echazón? ¿Qué es embalaje? ¿Qué es estiva? Factura comercial. O sea, toda una serie de definiciones que son importantes están en la póliza. En el artículo 5, las normas legales a las que se sujeta este contrato. En el artículo 6 nos habla de los siniestros. ¿Se acuerdan de esa lámina que decíamos? ¿Qué es lo que señala la póliza? La póliza señala qué riesgos cubre, qué riesgos excluye y qué hay que hacer para tramitar un siniestro. O sea, las condiciones a las que nos sujetamos en el contrato y qué hay que hacer para tramitar un siniestro. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Aquí está escrito, son varias hojas, ya estamos en la página 10. Siniestros. Entonces, el asegurado tiene que comunicar en forma escrita a la compañía por la vía más rápida. En caso de siniestro, la compañía puede intervenir, etcétera. Todo lo que hay que hacer en caso de siniestro. Obligaciones del asegurado a la recepción de un embarque. Hay que ver si ese embarque es de mercancía consolidada, de mercancía suelta, mercancía contenerizada o mercancía en gran cantidad. Presentar reclamo al transportista y después hacer un procedimiento en recinto aduanero, ya si la mercancía ya está dañada, por ejemplo, ya ha podido haber llegado con pérdidas parciales, que se hace en el recinto aduanero. Si ha llegado sana también, si tenemos sospecha de que dentro del contenedor, por ejemplo, hay daños, nos dice aquí la compañía qué tenemos que hacer, qué hay que hacer en el depósito final, qué documentación se necesita para el reclamo, qué hacer en caso de accidentes de tránsito, qué es la subrogación, el artículo 7. El artículo 8, cambio de travesía. El artículo 9, otro seguro. Recuerden que había una pregunta. ¿Qué pasa si hay más pólizas? Dice, si en el momento de producirse un daño existiese otro seguro que prestara cobertura a la misma pérdida, porque podría ser que ambas pólizas no coinciden en la cobertura. Bueno, pues si hubiera otro seguro que cubre la misma pérdida o el mismo daño, la compañía dice que queda obligada a pagar solamente la parte que le corresponda a su proporción del seguro. Bueno, esto lo tramitan los liquidadores. El abandono. No se puede abandonar la mercancía salvo que el asegurador lo autorice. Cuando hay un accidente, muchas veces los barcos que tienen accidentes van y descargan en un puerto que no es el de destino. ¿Qué hacemos con esa carga? Hay que reenviarla, redespacharla, redireccionarla. O, si eso es muy costoso, se puede abandonar esa mercancía. A lo mejor está dañada, etc. Entonces, todo eso nos dice la póliza. El pago de la prima, que en este caso es el contado. Rescisión por voluntad unilateral, eso es cuando la compañía en una póliza flotante. En la póliza de un solo viaje no se puede rescindir el seguro.
pero en una póliza flotante, que ya sabemos lo que es, varios embarques bajo una misma póliza, con primas que se van pagando paulatinamente, entonces ahí sí la compañía puede rescindir el contrato. ¿Qué es el infraseguro? Que es asegurar por un valor menor al valor real de la mercancía. Nos habla de la franquicia, la conciliación y arbitraje. ¿Qué pasa si hay discrepancias en la póliza? Esto lo hemos explicado en una de las láminas. Prescripción o jurisdicción domicilio. Bien, entonces, estas son las condiciones generales de una póliza que normalmente se maneja en el mercado boliviano. Y las condiciones particulares, que ya las hemos mostrado, pero que vale la pena volver a repasar para que se den cuenta cómo ese contrato que hemos visto, que no especifica nada, solamente dice cómo se va a manejar el contrato, qué obligaciones tiene el asegurado, el asegurador, cómo se van a cubrir los siniestros, etc. Pero ya la parte de identificación, la identidad del asegurado, el valor asegurado, qué mercancía se está asegurando, o sea, lo que concierne al contrato específico está aquí en las condiciones particulares que ya las hemos leído. Entonces está el asegurado, la dirección, qué se está asegurando, una planta procesadora, el valor asegurado, ya lo vimos, ¿no? La cobertura, para, a riesgo de ser repetitivo, pero para que se entienda bien, esas condiciones generales que hemos visto eran para una póliza libre de riesgo particular. Y aquí lo está ratificando las coberturas. Libre de riesgo particular. O sea, cubriendo pérdida o daño del interés asegurado como consecuencia de accidente del medio transportador. O sea, tiene que haber accidente del medio de transporte para que se accione el seguro y se accione la indemnización. De acuerdo a la cláusula C del Instituto de Londres. O sea que ahora entendemos que las cláusulas A, B y C del Instituto de Londres son condiciones particulares respecto de la amplitud de las coberturas. Y las cláusulas adicionales que ya también las hemos visto. La prima, etc. La fecha de embarque nos habla que son 35 embarques donde se está trayendo esta planta procesadora. Siguiendo con las condiciones particulares, aquí nos dice, por ejemplo, de dónde a dónde. Desde el puerto de Iquique, en Chile, hasta Sinaota, en Cochabamba, Bolivia. ¿Qué excluye? Excluye dinero o valores, productos perecederos. Lo que se está transportando con esta póliza son equipos y maquinarias. Entonces, excluye, por ejemplo, cualquier producto perecedero, fruta, carne, cualquier producto perecedero. Vicio propio tampoco está cubierto. Vamos a hablar de esto con detalle la próxima semana. Los contenedores no están cubiertos por esta póliza. Supongamos que el camión se vuelca. Se dañan los equipos y las máquinas que asegura esta póliza. Pero se daña también el contenedor. Pero el contenedor no está cubierto por esta póliza. Para el contenedor tenemos que tener otra póliza. Y ese es el encargo que ustedes tienen. En la próxima semana les van a pasar, o esta semana ya, un video de la segunda clase complementaria de seguro de contenedores, donde estoy explicando ampliamente cómo funciona el seguro de los contenedores. Y también tienen ustedes en el material complementario escrito lo mismo que está en el video, está escrito en la presentación
de PowerPoint de seguro de contenedores y en el decreto supremo que reglamenta la entrada y salida de contenedores a territorio aduanero boliviano. Entonces, estudien eso, pongan la atención, porque a nosotros no nos da tiempo de explicarlo, para eso está la clase complementaria y va a entrar al examen. Entonces, por ejemplo, esta póliza claramente nos dice que excluye los contenedores, porque esta póliza es para carga. Si queremos una póliza de contenedores, tenemos que tomar otra póliza. Vean el video. Y hay otras exclusiones, dice, demás exclusiones de acuerdo al condicionado general, etc. Luego vienen otras condiciones que la compañía pone, que el autorizado autoriza a la compañía a enviar reporte a la central de riesgos si un asegurado no paga la prima o actúa mal respecto del seguro. Está autorizando a la compañía a que lo reporte a la central de riesgos para que cuando quiera otras pólizas en otras compañías se pueda averiguar si es un buen cliente o un cliente conflictivo, ¿no? Otra cosa importante que dijimos respecto de la prima, hace un rato hemos explicado cómo se maneja la prima, cómo se hace la tarifa. Bueno, en transportes la prima siempre es al contado. No hay crédito para las pólizas de transporte. El seguro de autos dura un año, el seguro de incendio dura un año, todos los seguros son de larga duración, por lo menos un año. Y entonces se puede hacer crédito para pagar la prima en 3 meses, en 6 meses. En cambio, el transporte dura poco, el transporte dura días. Y si es transporte aéreo, puede durar horas. Entonces no hay crédito para el pago de la prima. La prima se paga al contado. Finalmente, esto de que el asegurado acepta tener conocimiento de todos los condicionados, cláusulas y anexos de la presente póliza. Algunos de ustedes están ligados al comercio internacional y al seguro. Muchos de ustedes quizás no. Es la primera vez que están viendo cómo es una póliza, cómo son las condiciones generales, cómo son las condiciones particulares, cómo funciona el seguro, qué es la avería gruesa, qué es la avería particular, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta de que si alguna vez hacen una póliza, esto figura no solamente en las pólizas de transporte, en todas las pólizas. El asegurado acepta tener conocimiento de los condicionados, cláusulas. O sea, el asegurado dice, sí, conozco mi contrato de seguros. Así que a la hora del reclamo, si hay un siniestro, no puede decir, es que yo no entiendo la póliza, no sabía que el seguro era así, no he leído la póliza, no conozco bien el contrato, nadie me ha explicado. Esos son subterfugios. Las compañías ponen esto para protegerse, porque nadie puede alegar ignorancia de un contrato tan importante como el contrato de seguro. Entonces, yo les pido muy cordialmente, como amigo, y porque les va a servir siempre, que pongan interés en todo lo que se está explicando en la clase, porque les va a servir. Y a la hora de la pelea con la compañía, que a veces puede llegar, ojalá que no, generalmente los siniestros se pagan sin mayor problema, pero a veces hay problemas. O sea, uno no puede decir, yo no sabía o no entendía. Muy bien, damas y caballeros, creo que por hoy tenemos todo esto. La próxima semana, el lunes, vamos a entrar a ver la segunda parte, pero ahora tenemos que llamar a la lista. A ver. Gustavo Ancalle. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola. Yadira, ¿estás ahí? Presente, licenciado. Karen Caguana.
Presente, licenciado. Moisés Choque. Presente, licenciado. Licenciado, una consulta. El día de ayer yo entré, pero entré retrasado por mi trabajo, pero estuve la anterior clase. Pero, Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el miércoles? Solo me salí un poco antes y también entré un poco tarde por el tema de mi trabajo, que está en una capacitación. Sí, lo malo es que yo no puedo comprobar eso. Pero finalmente yo no voy a pelear por la asistencia, no, es responsabilidad de ustedes. Atender a la clase es fundamental, porque en la clase es donde se dice todo. No todo está escrito, no todo está en el material, entonces ustedes tienen que aprovechar para hacer preguntas y para todo lo demás. Pero ya, está bien. Carmen Condori. Presente, licenciado. Buenas noches. Janet Contreras. Presente, licenciado. Líder Copa. Buenas noches. Presente, licenciado. Celina Guarachi. Presente. Buenas noches. Hola. Edwin Mamani. Presente, licenciado. Benedicto Marín. Presente, licenciado. Buenas noches. Brian Moncada. Brian, por ejemplo, tampoco estaba anoche. Araceli Pacheco. Anoche, digo el miércoles. Araceli. Buenas noches, Lice. Bueno. Lice, buenas noches. Te despertaste. Benjamín Quiroga. Presente, licenciado. Hola. Yasmín Rocha. Presente, Lice. Hola. Va a disculpar la anterior clase, no pude entrar porque estaba tuve mi bebé recién y estaba internada en la clínica. Voy a hablar con el administrador para pasarle mi justificativo. Ya. Te vamos a poner asistencia. Yo les digo, no voy a pelear por la asistencia porque aprender ya es cuestión de ustedes. Ustedes son los que pagan para aprender, tendrían que sacarle el jugo a su inversión. Gracias. Pero está bien, no hay problema. Carla Rodríguez. Presente, licenciado. Disculpe, en la primera clase yo estaba presente. Está en el video número 1 de la clase, en el minuto, 1 hora, 20 minutos, 31 segundos. Dije presente. Gracias, licenciado. Lenin, no, disculpas a ti si es que no te he escuchado. Lenin Tárraga. Lenin no está. Buenas noches, licenciado. Justamente igual, en la anterior clase tenía problemas. No sé si me escucha, yo le hablaba y no se me... inclusive al chat le he escrito, pues, si usted gusta puede ver la grabación. Igual el miércoles yo tengo. El miércoles. Igual me puso falta. Ya. Sí. Laura Terrazas. Laura. Helen Torres. Presente, Lice. Damaris Vallejos. Presente, Lice. Lice, en la anterior clase yo estaba igual, solo me atrasé un poquito, pero estaba presente casi toda la clase. Lisette Vilca. Presente, Lice. Casi toda la clase, excepto cuando llamé la lista. Ya. Lisette Vilca. Presente. Hola. Ingrid Herrera. Ingrid, ¿estás por ahí? Ingrid. Bueno.